Durante años de mi vida, hice algo que probablemente tú también has hecho. Cuando tenía una decisión importante que tomar, cuando estaba confundida, confundido, cuando no sabía qué camino seguir, salía a buscar la respuesta afuera. Le preguntaba a personas, leía libros buscando una señal, consultaba el horóscopo, las cartas, lo que fuera. Pedía señales al universo, esperando que un pájaro pasara volando o que una canción sonara justo en el momento exacto. Y cuanto más buscaba afuera, más confundida me sentía. Más confundido me sentía, porque cada persona me daba un consejo distinto. Cada libro decía algo diferente. Cada señal podía interpretarse de 1000 maneras. Y al final del día, después de tanto buscar, seguía sin saber qué hacer. Algunas noches me iba a la cama con la cabeza tan llena de voces ajenas que no podía dormir. Repasaba lo que me había dicho una persona, luego lo que me había dicho otra, luego lo que decía un libro, todo dando vueltas como una rueda dentro de mí. Y a la mañana siguiente, despertaba más confundida, más confundido que el día anterior, sintiendo que el mundo entero opinaba sobre mi vida menos yo. Lo más curioso es que, en el fondo, yo sentía algo. Cada vez que me planteaba una decisión, había un susurro tenue en mi pecho, una sensación leve, una preferencia silenciosa por uno de los caminos, pero la descartaba enseguida. Pensaba que era ingenuo, confiar solo en una sensación, que tenía que ser sensata, que la decisión correcta tenía que estar respaldada por datos, opiniones y señales externas. Y así, sin darme cuenta, fui apagando esa pequeña voz, hasta que un día apenas podía oírla, como si hubiera estado encerrada en un cuarto lejano de mi propia casa, golpeando una puerta que yo ya no recordaba abrir. Me iba a dormir con la cabeza llena de voces ajenas y mi propia voz, callada, en algún lugar muy lejano. Hasta que un día, cansada de buscar, cansado de buscar, agotada de pedir, agotado de pedir, hice algo distinto. Dejé de buscar la respuesta afuera y empecé a escuchar lo que estaba dentro de mí. Y en 7 días, no exagero, en solo 7 días, la respuesta que llevaba meses persiguiendo afuera llegó. No la encontré, llegó. Apareció clara, sencilla, indiscutible, desde un lugar que yo había estado ignorando todo este tiempo. Y lo que descubrí en ese proceso es una de las enseñanzas más poderosas de Neville Goddard. Una verdad tan simple que cuesta creerla, y al mismo tiempo tan profunda que cambia para siempre tu forma de tomar decisiones. Hoy te la voy a explicar, paso a paso. Y al final, lo vamos a practicar juntos. Vas a aprender a hacer silencio del ruido de afuera y a escuchar tu propia voz interior, esa que siempre supo, que siempre estuvo ahí, que nunca falla y que has estado tapando, sin querer, con tanto ruido externo. Si llevas tiempo confundida o confundido, esperando una señal, preguntándole a todos menos a ti, quédate conmigo hasta el final, porque hoy esto cambia. Déjame contarte cómo era mi vida cuando todavía vivía buscando todo afuera, porque estoy seguro de que vas a reconocer algo de la tuya en ella. Cada mañana revisaba mi horóscopo, no por curiosidad, sino buscando ahí la guía de mi día. Cuando alguien me pedía una decisión, antes de responder llamaba a mis amigas, a mi familia, a quien fuera, para preguntar qué les parecía. Si me sentía perdida, si me sentía perdido, buscaba un libro nuevo, un curso nuevo, un maestro nuevo. Si tenía un problema importante, lo posteaba en grupos, pedía opiniones, hacía encuestas con mis cercanos. Pasaba tardes enteras leyendo foros, viendo videos, buscando esa frase mágica que iba a aclarármelo todo. Y al principio, todo eso se sentía como información, se sentía como sabiduría, como si estuviera siendo responsable, recopilando datos antes de decidir. Pero con el tiempo, me di cuenta de algo perturbador. Cuanta más información reunía, más paralizada me quedaba, más paralizado me quedaba. Cada nueva opinión añadía una capa más de duda. Cada nuevo consejo entraba en conflicto con el anterior. Y mi propia voz, esa que sabía, esa que sentía en el fondo,
se iba volviendo más y más débil hasta que un día apenas podía escucharla. Lo que no entendía entonces, y lo que tal vez tú tampoco entiendes todavía, es que estaba haciendo algo muy simple y muy dañino al mismo tiempo. Estaba afirmando, con cada búsqueda afuera, que la respuesta no estaba dentro de mí. Estaba declarando sin palabras que mi propia sabiduría no servía, que necesitaba algo externo para validarme, que yo no era suficiente, y mi subconsciente, que escucha todo, tomaba esa declaración y me la devolvía en forma de más confusión, más dependencia, más necesidad de buscar. Era un círculo perfecto. Buscaba afuera porque no confiaba en mi voz interior, y cuanto más buscaba afuera, más débil se volvía mi voz interior. Y cuanto más débil se volvía, más necesitaba buscar afuera. Una rueda agotadora que yo mismo, hacía girar sin saberlo. Y la mayoría de las personas vive toda su vida dentro de esa rueda, convencida de que la respuesta debe estar afuera, en algún lugar lejano, en alguien más sabio, en una señal cósmica, sin sospechar jamás que ya está completa, en su propio interior, esperando solo silencio para hacerse oír. La pregunta que me cambió todo fue una sola, una pregunta que un día simplemente apareció en mi cabeza, sin que la buscara. Y la pregunta era esta: ¿y si la respuesta que llevas meses persiguiendo afuera ya está dentro de ti y solo la has tapado con tanto ruido? Esa pregunta no me dejó en paz, y a partir de ese día todo empezó a cambiar. La verdad que descubrí y que Neville Goddard llevaba décadas enseñando es esta: tú no necesitas ir afuera a buscar lo que ya vive adentro de ti. Neville insistía con una claridad que al principio molesta, que el ser humano ha pasado siglos buscando a un Dios afuera, a un maestro afuera, a una verdad afuera, sin darse cuenta de que ese poder, esa sabiduría, esa guía, vive dentro de él. Y citaba constantemente una frase que muchos hemos escuchado pero pocos hemos comprendido: el reino de los cielos está dentro de ti. No allá afuera, no en una nube, no en un libro, no en una persona iluminada, dentro de ti, ahora mismo, esperando a que dejes de buscar afuera y vuelvas a casa. Neville decía que esa frase, el reino dentro de ti, era la noticia más grande que se le había dado al ser humano, y que la mayoría la pasaba por alto, distraída buscando reinos por todas partes. Y cuando hablaba de ese reino interior, hablaba de algo muy concreto. Hablaba de tu imaginación, de tu propia conciencia, de ese yo soy que vive en el centro de ti, callado, sabio, paciente, esperando que lo escuches. Neville decía que cuando dices yo soy, estás pronunciando el nombre mismo del poder creador, el mismo nombre que en las Escrituras se reveló desde la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Para Neville, ese yo soy dentro de ti no es una metáfora bonita. Es la presencia real de un poder que sabe, que ve, que guía si tú lo dejas. Neville solía contar que durante años en su juventud también buscó afuera. Viajó, escuchó a maestros, leyó libros, persiguió respuestas en diferentes tradiciones, hasta que un día comprendió que todo lo que había estado buscando afuera era una sombra de algo que ya vivía dentro de él. Y a partir de ese momento, dejó de viajar buscando y empezó a viajar enseñando lo que había encontrado en su propio interior. Una de sus frases más impactantes era esta: aquello que persigues ya es tuyo, solo tienes que reconocerlo. No tenía nada que ver con conformismo, tenía que ver con dejar de tratar tu propio poder como si fuera algo lejano, algo a conquistar, algo a merecer. Tu poder, tu sabiduría, tu guía interior no son metas, son tu equipamiento original. Vienes con eso de fábrica. Lo único que pasa es que lo has ido cubriendo, con los años, con capas y capas de voces externas, de miedos, de opiniones, hasta que ya no recuerdas que está ahí. Y aquí está lo más asombroso de su enseñanza. Neville decía que ese yo soy interior ya conoce las respuestas a todas las preguntas importantes de tu vida. No tiene que pensarlas, no tiene que calcularlas, las conoce. Tu problema nunca ha sido falta de respuestas.
Tu problema ha sido el ruido que te impide escucharlas. La sabiduría dentro de ti es como una voz suave, una voz que no grita, que no insiste, que no compite con las voces ruidosas de afuera. Es como un susurro. Y cuando llenas tu mente de opiniones externas, de horóscopos, de consejos, de búsquedas, ese susurro se pierde, no se va, se vuelve inaudible. Por eso la solución no es buscar más, sino buscar menos. No añadir más voces, sino quitar las que sobran. No correr por más información, sino crear silencio para que tu propia voz pueda finalmente hacerse oír. Y Neville enseñaba también algo que parecía contradecir todo lo que el mundo enseña sobre tomar decisiones. Decía que la decisión correcta no se descubre, se asume. Tú no la buscas como quien busca una llave perdida. La asumes como quien ya la ha encontrado. Te quedas en silencio, sientes hacia dónde te lleva tu propia paz interior y caminas en esa dirección, confiando. Y cuando lo haces descubres algo maravilloso. Tu voz interior nunca falla, nunca te ha fallado. Solo ha estado callada, esperando que dejaras de pedirle a todos los demás antes que a ella. Sé que para tu mente racional, todo esto puede sonar muy abstracto. Por eso ahora quiero mostrarte lo que dice la ciencia sobre tu voz interior, porque vas a ver que no es una idea espiritual flotante. Es un mecanismo real, biológico, comprobado, que vive dentro de ti. Pero antes, déjame pedirte algo. Si esto está empezando a abrir una puerta en ti, suscríbete a este canal ahora mismo, porque suscribirte es un acto de coherencia con la persona en la que te estás convirtiendo, alguien que ya entiende que tiene una sabiduría adentro y que va a empezar a escucharla. Y aquí abajo en los comentarios escribe esta frase: yo escucho mi voz interior. Escríbela, porque lo que se declara con intención empieza a tomar forma en ti. Y quédate conmigo, porque ahora viene la parte que conecta todo. Vas a ver cómo la ciencia confirma exactamente lo que Neville enseñó sobre esa sabiduría que vive en tu interior y cómo puedes empezar a escucharla esta misma noche. La ciencia tiene mucho que decir sobre tu voz interior y lo que ha descubierto en las últimas décadas es asombroso. Empecemos por algo que tu propio cerebro hace cada segundo, sin que lo sepas. Tu cerebro recibe alrededor de 11 millones de fragmentos de información por segundo, pero tu mente consciente solo puede procesar una mínima parte de todo eso, unos 40 o 50 fragmentos por segundo, según los estudios. ¿Qué pasa con todo lo demás? Lo procesa tu subconsciente, esa parte enorme y silenciosa de ti que opera por debajo de la mente consciente y que tiene acceso a mucha más información de la que tu cabeza racional jamás podría manejar. Cuando tienes un presentimiento, una corazonada, esa sensación inexplicable de que algo está bien o de que algo está mal, no es magia. Es tu subconsciente, que ha procesado patrones, detalles, microexpresiones, recuerdos, conexiones que tu mente consciente no alcanza a ver y que te entrega el resultado en forma de una sensación, de una intuición. Por eso muchas veces sentimos algo antes de poder explicarlo. La parte más sabia de ti ya sabe y te lo está diciendo. Solo que tú, acostumbrado a confiar solo en la lógica y en las opiniones externas, lo descartas como capricho, como imaginación, como tontería, y dejas pasar de largo a tu mejor consejera. Y hay más, mucho más. Tu cuerpo tiene lo que la ciencia llama, con una imagen preciosa, el segundo cerebro. Es el sistema nervioso entérico, una red de más de 100 millones de neuronas que vive en tu intestino. Sí, en tu intestino. No es una metáfora, es un cerebro completo en tu vientre que se comunica con tu cabeza a través de un nervio enorme llamado el nervio vago. Y aquí está lo extraordinario. La mayor parte de la información viaja desde el intestino hacia el cerebro, no al revés. Tu cuerpo, literalmente, le habla a tu cabeza. Y cuando dices que algo te dio un mal presentimiento en la boca del estómago, no estás siendo poética, no estás siendo poético. Estás describiendo con precisión sorprendente lo que la ciencia ha confirmado. Tu cuerpo, especialmente tu vientre,
Percibe y comunica información antes de que tu mente racional la procese. Por eso la sabiduría interior no es solo una idea espiritual. Es una capacidad biológica real, distribuida por todo tu cuerpo, conectada con sistemas que tu mente consciente apenas alcanza a comprender. Y aún hay más. Tu cerebro tiene una estructura llamada el sistema reticular activador. Funciona como un portero de tu atención. Decide qué dejas entrar a tu conciencia y qué se queda afuera. ¿Y según qué criterio decide? Según lo que tú consideras importante. Cuando vives buscando afuera, le estás diciendo al portero, la información importante está en otra parte. Y el portero, obediente, te oculta las pistas internas y solo te muestra ruido externo. Pero cuando empiezas a valorar tu voz interior, cuando decides escucharla, el portero recalibra. Y de pronto, empiezas a notar tus propias señales internas con una claridad que antes no tenías. La intuición no es algo místico que algunos tienen y otros no. Es una capacidad biológica que se atrofia o se desarrolla según la atención que le das. Y todavía hay un detalle fascinante. El Instituto HeartMath ha demostrado que tu corazón emite un campo electromagnético y que ese campo es hasta 5000 veces más potente que el del cerebro. Tu corazón no solo bombea sangre, recibe información, procesa información y se la envía a tu cerebro. Cuando estás en coherencia cardíaca, ese ritmo armonioso que aparece con la respiración tranquila y la gratitud, tu corazón comunica con claridad con tu cerebro y con todo tu cuerpo. En ese estado tu intuición, tu voz interior, se vuelve nítida. Pero cuando vives en estrés, en ansiedad, en el ruido de buscar afuera, tu corazón entra en caos, la comunicación se distorsiona y tu voz interior se pierde en la estática. Por eso la calma, el silencio, la respiración no son lujos. Son las herramientas que te conectan con la sabiduría que ya vive dentro de ti. Y la neurociencia tiene un nombre técnico para esa voz interior. La llama cognición no consciente o intuición experta. Estudios con bomberos, médicos de urgencias, jugadores de ajedrez de alto nivel han demostrado algo asombroso. En situaciones críticas, estos profesionales toman decisiones acertadas en fracciones de segundo, mucho antes de poder explicar racionalmente por qué. Su cerebro, entrenado durante años, ha aprendido a leer patrones tan complejos que la mente consciente no alcanza a procesarlos, y entrega el resultado en forma de una corazonada precisa. ¿Qué significa esto para ti? Que tu propia vida es el campo en el que tú eres la persona más experta del mundo. Nadie ha vivido tu vida más que tú. Nadie ha acumulado más información sobre tus relaciones, tus emociones, tus circunstancias, que tú. Y por lo tanto, tu intuición sobre tu propia vida es, literalmente, la opinión más informada que existe. Cuando consultas afuera, le estás pidiendo a alguien con muchísima menos información sobre tu vida que te diga qué hacer con ella. No es de extrañar que esas respuestas externas casi nunca encajen del todo. Y hay otro descubrimiento fascinante. Investigaciones sobre el momento en que las personas toman una decisión correcta muestran un patrón claro. La decisión casi siempre llega después de un periodo de relajación, no de esfuerzo. Por eso muchas de tus mejores ideas aparecen en la ducha, paseando, justo antes de dormir, en un momento de calma. No porque tu mente esté pensando más fuerte, al contrario, porque tu mente consciente se aparta y deja que tu sabiduría más profunda hable. La lección es contundente. Cuanto más empujas con la cabeza buscando una respuesta, más la alejas. Cuanto más sueltas y descansas, más cerca está. ¿Ves lo que ha pasado? Neville decía, dentro de ti vive el poder, dentro de ti vive la guía. Y la ciencia dice, tienes un subconsciente que procesa millones de datos por segundo, un segundo cerebro en tu vientre, un sistema reticular que prioriza lo que valoras, y un corazón que es un órgano de inteligencia y comunicación. Es exactamente lo mismo, descrito con dos lenguajes. Y hay un tercer lenguaje, el de Vadim Seland y el Transurfing, que añade una pieza que lo aclara todo.
Vadim Zeland, en su sistema del transurfing, enseñó algo que encaja perfecto con esto y que le da un giro liberador. Él decía que tú no eres un ser pequeño que tiene que descubrir hacia dónde lo lleva el universo. Eres el centro consciente desde el cual eliges, en cada momento, hacia qué variante de tu vida sintonizar. Para Zeland, todas las versiones posibles de tu vida ya existen en lo que él llamó el espacio de variantes. La versión donde tomas la decisión correcta ya existe. La versión donde tu vida fluye ya existe. La versión donde tienes claridad ya existe. No tienes que descubrirlas afuera, tienes que sintonizar con ellas, desde dentro. Y el instrumento para sintonizar es tu estado interior, tu sensación, tu voz íntima. Cuando una decisión te trae paz adentro, ese estado de paz es la sintonía con una variante donde esa decisión te lleva bien. Cuando una decisión te trae apretazón, tensión, una alarma sutil en el vientre, eso es la sintonía con una variante donde no te conviene ir. Tu propio cuerpo, tu propio sentir es el sintonizador. No necesitas un horóscopo, no necesitas que alguien afuera te diga. Tu sistema interior ya está leyendo, en tiempo real, qué variante te corresponde. Zeland llamaba a esto seguir el flujo de las alternativas. Decía que existe un camino de mínima resistencia, una corriente que va exactamente hacia donde tu corazón quiere llegar, y que la única forma de notarla es escuchar lo que él llamaba la voz del corazón. No las voces de afuera, no las voces del miedo, no las opiniones ajenas. Y aquí Zeland añadió una advertencia muy importante: la reducción de importancia. Decía que cuando le das demasiada importancia a una decisión, cuando te obsesionas con encontrar la respuesta correcta, generas una tensión que él llamó exceso de potencial, y esa tensión, paradójicamente, tapa tu voz interior. Es como gritar dentro de una habitación esperando escuchar un susurro al otro lado. Mientras gritas, no puedes oír. Reduce la importancia, afloja, baja el volumen interno y de pronto el susurro se vuelve claro. Por eso, en mi historia, cuando finalmente recibí la respuesta en 7 días, no fue porque busqué más fuerte. Fue porque dejé de buscar. Bajé el ruido, reduje la importancia, y mi voz interior, por fin, pudo hablar y ser escuchada. Y un detalle más de Zeland que vale oro. Él decía que tu vida no se mueve solo por tus decisiones grandes, sino por una serie de pequeñas elecciones diarias que tu voz interior te va sugiriendo si sabes escucharla. Una llamada que sientes el impulso de hacer, una invitación que sientes ganas de aceptar, una pequeña corazonada de tomar un camino distinto al de siempre. Esas son las señales del flujo, los tablones del puente que te llevan, paso a paso, hacia la variante de tu vida que ya elegiste con tu corazón. Tu trabajo no es planear el mapa entero, tu trabajo es escuchar el siguiente paso y seguirlo. Y Zeland advertía sobre algo más que probablemente tú también has vivido. Decía que cuando ignoras repetidamente la voz interior, cuando una y otra vez le haces caso a las voces de afuera, en lugar de a tu corazón, la vida termina dándote lo que él llamaba un empujón. Aparece un evento que te obliga a parar, una crisis, una enfermedad, una pérdida, algo que rompe la rutina que estabas siguiendo en automático. No es un castigo, es tu sistema interior, tu corriente, intentando llamarte la atención con más fuerza después de que ignoraste sus señales más suaves. Por eso, cuanto antes empieces a escuchar el susurro, menos vas a necesitar empujones. La vida prefiere guiarte con susurros, pero si no escuchas los susurros, va a recurrir a otra cosa para llamar tu atención, porque le importas y porque, en el fondo, te quiere donde tu corazón quiere estar, no donde el ruido te lleva. Ahora déjame mostrarte exactamente cómo empezar a escuchar tu voz interior, en la práctica, porque entenderlo no basta, hay que aplicarlo. Y es más simple de lo que parece, aunque al principio cueste, porque vamos en contra de años de costumbre de buscar afuera. Lo primero y lo más importante, tienes que crear silencio. No me refiero a un silencio místico de monasterio,
Me refiero a un silencio práctico. Cada día por al menos 10 o 15 minutos vas a apagar todo. Nada de teléfono, nada de noticias, nada de opiniones ajenas, nada de buscar respuestas en internet ni en personas. Solo tú, contigo, en silencio. Al principio te va a parecer eterno. Te van a aparecer 1000 pensamientos. Y eso es normal. No los pelees. Solo respira. Y deja que el ruido se vaya asentando, como se asienta el polvo cuando dejas de moverlo. Lo segundo es aprender a hacerle preguntas a tu voz interior. No preguntas complicadas, preguntas claras y simples. ¿Qué necesito saber hoy? ¿Qué decisión me trae paz? ¿Hacia dónde me lleva mi corazón? Haces la pregunta una vez, suavemente, y luego callas. No insistes, no te apures, esperas. Tu voz interior no responde con palabras grandilocuentes la mayoría de las veces. Responde con una sensación, con una imagen, con una calma que aparece de pronto en una dirección, con una pequeña resistencia en otra. Aprende a sentir esas señales sutiles. Son tu sistema de guía. Lo tercero es aplicar lo que sientes. Y aquí es donde la mayoría se traba. Sientes claramente la respuesta, pero como no encaja con lo que dice tu cabeza racional o con lo que opinan los demás, la desechas. La duda entra y vuelves a buscar afuera. Aprende a confiar en lo que sentiste primero. Esa primera sensación, antes de que la mente racional la corrija, es casi siempre la voz interior hablando. Y lo cuarto, y quizás lo más importante, vas a empezar a darle gracias a tu voz interior cuando acierte. Y va a acertar. Cada vez que sientas que algo te lleva bien, agradécelo dentro de ti, conscientemente. Eso es lo que le dice a tu sistema reticular, a tu portero interno, que esta es la información importante, que aquí está la guía verdadera, que por aquí tiene que abrirte camino. La gratitud entrenan al cerebro tanto como la atención. Y déjame darte 3 herramientas concretas más que puedes empezar a usar ya esta misma semana. La primera es lo que yo llamo la prueba de la mano en el pecho. Cuando estés frente a una decisión y dudes entre 2 opciones, ponte la mano sobre el pecho, cierra los ojos un instante y di mentalmente la primera opción como si ya la hubieras tomado. Nota cómo se siente tu pecho. ¿Se ensancha, se ablanda, se calma, o se aprieta, se tensa, se cierra? Luego haz lo mismo con la segunda opción. Tu cuerpo te va a responder con una claridad que tu cabeza nunca podría darte. La opción que ensancha es la voz interior diciendo sí, la que aprieta es la que diciendo no. Aprende a usar esta brújula de bolsillo y empezarás a tomar decisiones mejores en segundos. La segunda herramienta es la pregunta antes de dormir. Antes de cerrar los ojos cada noche, haz una sola pregunta clara a tu voz interior y suéltala, no insistas. No esperes la respuesta esa misma noche. Tu subconsciente va a trabajar en ella durante el sueño y la respuesta suele aparecer al despertar, en la ducha o en algún momento tranquilo del día siguiente como una claridad nueva que de pronto está ahí. Esto Neville lo enseñaba constantemente. Dormir es uno de los actos creativos más poderosos del ser humano, si entras al sueño con la pregunta correcta. La tercera herramienta es lo que se llama escritura espontánea. Toma una hoja en blanco y un bolígrafo, no el teléfono. Escribe arriba la pregunta que tengas y luego empieza a escribir sin pensar, sin corregir, sin juzgar. Deja que la mano fluya. Después de unos minutos, casi siempre aparece, en medio del flujo, una frase, una imagen, una respuesta que no esperabas. Esa es tu voz interior, encontrando una rendija para hablarte. La página es solo el papel. La voz es tuya. Estas 3 herramientas, junto con los 10 minutos de silencio diario, son una rutina sencilla pero poderosa, que en pocos días empieza a cambiar cómo tomas decisiones y, por lo tanto, cómo se mueve tu vida. Déjame contarte sobre una mujer de 58 años, llamémosle Marta, que vivía paralizada por la indecisión. Cada decisión, por pequeña que fuera, la consultaba con 3 o 4 personas, y entre tantas opiniones se quedaba sin acción. Le expliqué esto.
Le costó muchísimo dejar de consultar, porque era una costumbre de décadas. Le pedí que, por una semana, antes de preguntarle a alguien, se hiciera la pregunta a sí misma primero, en silencio, y notara qué sentía. Solo eso. Y luego, si quería, podía consultar a otros, pero como dato secundario, no como respuesta principal. Esa semana cambió algo profundo en ella. Me dijo, 2 semanas después, que se sorprendía a sí misma tomando decisiones rápidas, con claridad, sin tanto torbellino, y que en ese mismo periodo, una decisión importante que llevaba meses sin resolver, se resolvió de un día para otro, simplemente porque por fin se atrevió a hacer caso a lo que sentía. Déjame contarte también de un hombre de 60 años, llamémosle Antonio, que vivía obsesionado con las señales del universo. Cualquier coincidencia la interpretaba. Cada número repetido lo googleaba. Cada sueño lo descifraba. Y vivía agotado de tanto descifrar mensajes en todas partes. Le pedí que, por una semana, no interpretara ninguna señal externa. Que solo se preguntara cada vez que quisiera saber algo, ¿qué le decía su pecho? ¿Qué le decía su vientre? ¿Qué sentía cuando pensaba en cada opción? Al principio se sentía perdido sin sus señales externas, pero a los pocos días me escribió. Decía que se había dado cuenta de que las señales del universo, todas, le decían lo mismo que su intuición le había estado diciendo desde el principio, y que él ignoraba. Las señales externas eran solo un eco. La verdad estaba dentro. Esa es la lección, y déjame contarte una tercera historia, breve. Una mujer de 62 años, llamémosle Lucía, me dijo que ella sí escuchaba su voz interior, pero que no le hacía caso, porque siempre le decía cosas que su cabeza racional descartaba. Le pregunté qué le había dicho recientemente. Me contó que sentía claramente que tenía que llamar a una vieja amiga con quien no hablaba hacía años. Su cabeza decía que era una tontería, que para qué, que sería incómodo. Le pedí que solo por una vez le hiciera caso a la sensación, no a la cabeza. Llamó. Y esa amiga, esa misma semana, le ofreció una oportunidad que cambió completamente una situación que Lucía llevaba meses tratando de resolver por la fuerza. La voz interior sabía, la cabeza no. Eso es lo que tú vas a poder hacer cuando aprendas a escuchar la tuya. Y déjame contarte una última historia, breve, porque cierra el círculo de todo lo que te he dicho. Yo mismo, cuando finalmente empecé a hacer esto, no recibí una voz fuerte que me dictara la respuesta en mayúsculas. Recibí algo mucho más sutil y mucho más confiable. Empecé a notar que, cuando pensaba en una de las opciones, mi pecho se ensanchaba un poco, se calmaba, y cuando pensaba en la otra, sentía una leve apretazón, una pequeña alarma silenciosa. Al principio no me atrevía a confiar en algo tan sutil, pero decidí probar, en cosas pequeñas, sin riesgo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y empecé a notar que cada vez que seguía esa sensación de ensanchamiento, las cosas fluían. Cada vez que iba contra ella, había una pequeña fricción, una pequeña pérdida, un pequeño no encajar. La voz no era una voz, era una brújula corporal, una preferencia silenciosa que me guiaba si la dejaba. Y poco a poco, decisión tras decisión, esa brújula se volvió tan clara que ya no necesitaba consultar a nadie para saber qué me convenía a mí. Sigo escuchando a otros, sigo leyendo, sigo aprendiendo. Pero la palabra final, la decisión, la doy yo, desde adentro. Y mi vida, desde entonces, se siente como mía por primera vez. Eso es lo que está esperando por ti. Y aquí quiero hablarte con total honestidad, porque lo que sientes ahora importa. Si te das cuenta de que has estado viviendo buscando todo afuera, agotándote, sintiendo que tu vida está controlada por opiniones, señales, consejos ajenos, quiero que entiendas que comprender esto hoy es el primer paso, y es enorme. Pero el error que comete casi todo el mundo es entusiasmarse hoy, intentar escuchar su voz interior 2 o 3 días, y luego, cuando la duda regresa, cuando la vieja costumbre de buscar afuera aprieta, volver a abrir el teléfono,
volver a consultar a todo el mundo y silenciar otra vez su propia voz. Recuperar la confianza en tu voz interior, después de años de haberla ignorado, no es fácil sin un método y sin apoyo, porque va en contra de todo lo que el mundo nos enseña sobre buscar autoridades y respuestas externas. Por eso preparé una guía completa, que está en el comentario fijado y en la descripción de este video. Te lleva de la mano con 7 principios para despertar tu poder interior, 21 declaraciones diseñadas para fortalecer tu voz interna y silenciar el ruido externo, y un plan de 21 días, porque 21 días es la ventana que la neurociencia identifica para consolidar una nueva relación con tu intuición, hasta que escucharte se vuelva tu forma natural de vivir en lugar del último recurso. No te lo ofrezco para que compres por comprar. Te lo digo porque sin una estructura que sostenga esta nueva relación con tu voz interior, esto que sientes hoy se va a desvanecer en pocos días y vas a volver a buscar afuera. Y no quiero que eso te pase. Tienes este poder ahora. Las ventanas no se quedan abiertas para siempre. Antes de practicar juntos, déjame responder las 4 dudas que sé que están apareciendo en tu mente, porque quiero que practiques en paz. La primera y la más importante. ¿Esto significa que no debo escuchar a nadie nunca más, ni leer libros, ni pedir consejo? No, escúchame bien. Esto no es sobre aislarte ni sobre ignorar la sabiduría de otros. Los libros, los maestros, los amigos sabios son regalos enormes, pero su lugar correcto es de apoyo, no de sustituto. Su voz puede informarte, inspirarte, ofrecerte ideas, pero la decisión final, la elección de tu camino, te corresponde a ti desde adentro. La diferencia es esta. Antes consultabas afuera para que alguien te dijera qué hacer. Ahora consultas afuera para enriquecer tu reflexión, pero la respuesta final la escuchas dentro. Es un cambio sutil y enorme a la vez. La segunda duda. ¿Y si lo que siento adentro me confunde? ¿Si recibo señales contradictorias? Suele pasar al principio y tiene una razón. Cuando recién empiezas a escucharte, tu voz interior se mezcla con tus miedos, con tus deseos, con las voces internalizadas de otras personas que han estado dentro de tu cabeza durante años. Es normal. Con la práctica, vas a empezar a distinguirlas. Una pista útil es esta. La voz interior verdadera viene con calma, con una certeza tranquila. El miedo viene con tensión, con urgencia. Si lo que sientes te aprieta el pecho, te genera prisa o pánico, es probable que sea miedo disfrazado de intuición. Si lo que sientes te trae una calma serena, aunque no entiendas todavía la razón, esa es tu voz. La tercera duda. ¿Y si me equivoco? Te vas a equivocar y eso está bien. Aprender a escuchar tu voz interior es como aprender un idioma nuevo. Al principio cometes errores, pero cada error te enseña a distinguir mejor. Y aquí está lo importante. Incluso las equivocaciones que tomas desde tu voz interior te enseñan más rápido que las decisiones que tomas siguiendo a otros. Porque cuando te equivocas, siguiendo tu propia voz, aprendes. Cuando te equivocas, siguiendo a otros, además, te resientes con ellos. Confía en el proceso. La cuarta duda. ¿Cuánto tarda en hacerse clara mi voz interior? Depende de cuánto ruido has acumulado. Algunas personas la escuchan en días. Otras necesitan semanas de silencio antes de empezar a oírla con nitidez. No vigiles ansiosamente el progreso, porque la ansiedad misma es ruido. Solo crea silencio, hazle preguntas, escucha sin exigir, y la voz, poco a poco, va a recuperar su volumen natural. Ahora sí, suelta toda duda, y vamos a hacerlo juntos. A partir de este momento, mi voz te va a acompañar en una práctica para crear silencio interior y escuchar tu propia voz. Ponte en un lugar cómodo. Si estás en la cama, mejor todavía, porque haremos esto idealmente antes de dormir, cuando tu mente crítica se aquieta y tu corazón se abre. Si no estás en la cama, busca una posición en la que puedas estar quieta, quieto, durante los próximos minutos sin incomodidad.
Si tienes el teléfono cerca, déjalo a un lado, en silencio. Cierra los ojos si puedes. Suelta la sensación de tener que hacer algo más esta noche, porque por unos minutos no hay nada más urgente que esto. Esta cita contigo, esta vuelta a casa. Toma conciencia, por un momento, de que has estado funcionando hacia afuera todo el día. Tu atención ha estado en otras personas, en pantallas, en tareas, en preocupaciones, y ahora, suavemente, vas a darle la vuelta. Vas a llevar esa atención hacia adentro, como quien apaga una luz exterior para que las estrellas, que siempre estuvieron ahí, se vuelvan visibles. Vamos a empezar por soltar el cuerpo, sin prisa, porque un cuerpo relajado abre el canal por donde habla tu voz interior. Toma aire lento por la nariz, contando hasta 4, llenando tu pecho, y suéltalo despacio por la boca, contando hasta 6, dejando salir toda la tensión del día. Otra vez, inhala calma, exhala el ruido. Una vez más, inhala silencio, exhala todas las voces ajenas. Y ahora deja que tu respiración fluya sola, suave. Vamos a relajar tu cuerpo por completo, parte por parte, sin prisa. Lleva tu atención a la parte alta de tu cabeza y siéntela aflojarse. Baja a tu frente y deja que se vuelva lisa, suave, sin una sola arruga. Relaja tus ojos, tus párpados, déjalos pesados. Afloja tu mandíbula, separa un poco los dientes. Suelta la tensión que guardas ahí sin darte cuenta. Relaja tu cuello, tu garganta. Suelta tus hombros, déjalos caer lejos de tus orejas, soltando todo el peso que has cargado hoy. Siente tus brazos volverse pesados y tibios, desde los hombros hasta las manos, y deja que tus manos descansen abiertas, sin sostener nada. Relaja tu pecho y deja que suba y baje solo con cada respiración. Suelta tu vientre por completo, déjalo blando, porque es ahí, en tu vientre, donde vive ese segundo cerebro que va a empezar a hablarte. Siente tu espalda hundirse en la cama, soltando todo el peso. Relaja tus caderas, tus muslos, tus rodillas, tus piernas hasta los pies, y suelta cada dedo. Siente tu cuerpo entero, de la cabeza a los pies, pesado, tibio, tranquilo, sostenido, sin que tengas que hacer ningún esfuerzo por nada. Y antes de seguir, vamos a soltar todas las voces de afuera. Imagina por un momento todas las opiniones que has cargado hoy, los consejos que te dieron, los comentarios que te dolieron, las noticias que escuchaste, las búsquedas que hiciste en tu teléfono. Imagina todo eso como un montón de voces hablándote a la vez, una sobre otra. Y con una exhalación lenta, vas a bajar el volumen de todas esas voces. Más lento, más bajito. Otra exhalación y las voces se vuelven un murmullo. Otra, y se convierten en un susurro lejano. Otra exhalación final y el silencio. Por primera vez en mucho tiempo, silencio dentro de ti. Quédate aquí un momento. Disfruta este silencio. Tal vez hace mucho que no lo sentías. Y ahora en este silencio vamos a hacer algo muy importante. Vamos a llevar tu atención al centro de tu pecho, a tu corazón. Respira hacia tu corazón, despacio, 3 veces, y siente cómo se ablanda, se abre, se calienta. Este es el lugar desde el que habla tu voz interior, no la cabeza, el corazón y el vientre juntos. Si nunca antes habías sentido tu corazón de esta forma, está bien. Solo dirige tu atención ahí y nota lo que hay. Quizás sientes un latido suave, quizás una temperatura, quizás solo una vaga presencia. Cualquier cosa que notes está bien. Lo importante es que estás llevando tu conciencia a ese lugar que durante años quizás ignoraste. Quédate un momento más aquí, sintiendo el centro de tu pecho ablandarse, abrirse, recibirte. Es como volver a casa después de un viaje muy largo. Y ahora baja un poco la atención hasta tu vientre, justo debajo del ombligo. Siente esa zona, tibia, viva, presente. Ese es tu segundo cerebro, tu sabiduría más profunda, esa parte de ti que percibe antes de pensar, que sabe antes de razonar.
Pon ahí, en el vientre, una mano si te ayuda, y siente cómo sube y baja con tu respiración suavemente. Quédate con tu atención flotando entre estos dos centros, el corazón y el vientre, sintiendo cómo cada uno responde a tu presencia. Estás reconectando con dos partes de ti que llevaban demasiado tiempo en silencio. Y ahora vas a hacerle una pregunta, una sola, a tu voz interior. Piensa, sin esfuerzo, en una decisión que tengas pendiente, en algo que te ha estado dando vueltas, en una pregunta importante de tu vida. Tráela con suavidad a tu corazón y formúlala dentro de ti, con respeto, como quien le habla a un sabio antiguo que vive en su propio interior. Pregunta, en silencio, conmigo, ¿qué necesito saber sobre esto? ¿Qué camino me trae paz? ¿Qué quieres decirme? Y ahora calla, no insistas, no esperes una respuesta espectacular, solo quédate quieta, quieto, escuchando. Observa qué surge. Tal vez una sensación cálida en el pecho hacia una dirección y una pequeña apretazón hacia otra, tal vez una imagen suave, tal vez una palabra que aparece sin que la busques, tal vez solo una sensación de calma en un lado y de inquietud en otro. Quédate en este silencio un poco más, dándole espacio a tu voz para que se exprese. Si tu mente racional intenta meter ruido, decir cosas como esto es una tontería, no estoy sintiendo nada, no funciona conmigo, solo nota esos pensamientos, déjalos pasar como nubes y vuelve a la escucha. Eso es lo más importante de toda la práctica. Volver una y otra vez sin juzgarte al silencio y a la escucha. Cualquier cosa que surja, recíbela sin juzgar, sin descartar, sin que tu cabeza racional la critique. Solo nota y deja que se quede contigo. Quizás la respuesta no llegue completa ahora. Quizás llegue mañana, en una ducha. Quizás llegue pasado, en medio de una conversación, como un saber súbito. Lo que importa es que has abierto el canal. Has sembrado la pregunta en el terreno fértil de tu silencio, y la respuesta va a brotar a su tiempo. Si nada surge claramente esta primera vez, está bien. Tu voz interior está despertando, y a veces necesita varias sesiones de silencio para empezar a hablar con claridad. Lo que importa es que le diste espacio, que le hiciste la pregunta, que callaste para escucharla. Eso, en sí mismo, ya cambió algo. Quédate aquí un momento más, en este silencio, en esta escucha, en esta confianza nueva en lo que vive dentro de ti. Y ahora, desde tu corazón, en silencio, vas a hacer una declaración. Repítela suavemente dentro de ti. Yo tengo la respuesta. Repítela una vez más. Yo tengo la respuesta. Una última vez, sintiendo lo verdadero. Yo tengo la respuesta dentro de mí y desde hoy aprendo a escucharla. Y suelta la pregunta. No la fuerces a responder ahora. Tu voz interior va a seguir trabajando en silencio durante el día, durante el sueño, y la respuesta va a aparecer cuando esté lista claramente, sin que la persigas. Y ahora, mientras descansas en este silencio nuevo, quiero que sientas algo. Imagina que dentro de ti, en el centro de tu pecho, hay una pequeña luz cálida. Esa luz siempre ha estado ahí. Es tu voz interior, tu yo soy. Ese punto de sabiduría que te ha acompañado toda la vida, aunque tú no la escucharas. Y por años, tal vez la cubriste con capas y capas de opiniones, de voces, de búsquedas, hasta casi olvidar que existía. Pero la luz nunca se apagó. Solo estaba esperando que tú regresaras. Y esta noche has regresado. Le diste silencio. Le hiciste una pregunta. La escuchaste. Y ella, esa luz dentro de ti, se reaviva. Siente cómo brilla un poco más, cómo se ensancha un poco, cómo llena tu pecho de una calidez tranquila. Esta luz va a seguir guiándote todos los días, si tú la dejas. Va a empezar a hablarte en sensaciones suaves, en preferencias claras, en una calma firme cuando vas por el camino correcto, en una pequeña alarma cuando algo no te conviene. Tu trabajo a partir de hoy es seguir creando silencio para escucharla y confiar en lo que te dice,
incluso cuando tu cabeza racional proteste, incluso cuando los demás opinen distinto. Porque esta voz, esta luz, nunca te ha mentido. Ha estado callada, pero nunca ha estado equivocada. Y a partir de hoy vas a aprender a vivir desde ella. Si estás por dormir, llévate contigo este silencio, esta nueva confianza en tu sabiduría interior hacia el sueño. Deja que mi voz se vuelva lejana. Deja que tu cuerpo se hunda en la cama. Si tu mente trae un pensamiento, déjalo pasar como una nube y vuelve a la luz cálida en tu pecho. Cada respiración te lleva más hondo. Cada exhalación te suelta más. Y mientras te dejas llevar hacia el sueño, esa sabiduría que vive dentro de ti va a seguir trabajando, va a seguir tejiendo las respuestas que necesitas, va a recalibrar tu portero interno para que mañana empieces a notar lo que antes no veías. No tienes que hacer nada más, no tienes que vigilar el sueño, no tienes que controlar nada, solo dormir sabiendo que ya volviste a casa, que ya escuchaste, que ya estás siendo guiada, guiado desde adentro. Ya creaste el silencio, ya hiciste la pregunta, ya escuchaste. Ahora solo descansa y confía. Si llegaste hasta aquí, recuerda lo esencial, porque esto es lo que vas a practicar cada día, no solo esta noche. La respuesta que llevas tiempo buscando afuera ya vive dentro de ti y ha estado esperando solo silencio para hacerse oír. Neville Goddard te lo dijo: el reino está dentro de ti, y ese reino habla a través de tu yo soy, tu propia conciencia, tu propia imaginación. La ciencia te lo confirma. Tienes un subconsciente que procesa millones de datos por segundo, un segundo cerebro en tu vientre, un sistema reticular que prioriza lo que valoras y un corazón que es un órgano de inteligencia. Y Vadim Zeland te lo resume. No descubres tu camino afuera, sintonizas con él desde dentro, escuchando a tu cuerpo y a tu corazón. Cada día, crea 10 o 15 minutos de silencio. Hazle una pregunta a tu voz interior. Espera, escucha sin exigir, y luego confía en lo que sentiste, especialmente en esa primera sensación antes de que tu cabeza la corrija. Hazlo 7 días seguidos y observa cómo cambia tu vida. No porque el mundo cambie, sino porque por fin estás escuchando a la persona más sabia de tu vida, tú misma, tú mismo. Y déjame decirte qué puedes esperar en esos 7 días para que no te desanimes. Las primeras 2 o 3 noches, lo más probable es que no notes una voz interior clara. Lo que vas a notar primero es algo distinto, una calma nueva, un alivio, como si por fin pudieras respirar después de mucho tiempo. Eso ya es enorme, porque el silencio en sí mismo es medicina. Hacia el tercero, el cuarto día, muchas personas notan que las decisiones pequeñas del día se vuelven más fáciles. Eliges qué comer, qué hacer primero, a quién llamar, con una claridad rápida que antes no tenías. Tu voz interior se está calentando, está volviendo a tomar su lugar. Hacia el quinto, el sexto, el séptimo día, suelen aparecer las claridades más grandes. Una respuesta a algo que llevabas meses dándole vueltas surge de pronto, en un momento tranquilo, sin que la persigas. O sientes con una certeza serena que algo tiene que cambiar, o que algo tiene que continuar, o que es el momento de hacer una llamada, de decir algo que llevabas guardando. Y al hacerle caso, casi siempre, las cosas se mueven. Si en los primeros 7 días no oyes una voz clara, no te desesperes. Solo continúa. Algunas personas tienen tanto ruido acumulado que necesitan 2 o 3 semanas para que el polvo se asiente y la voz se vuelva audible. Lo importante es no rendirte y no volver a buscar afuera. Cada día de silencio que regalas, tu voz interior gana fuerza. Y un día, sin que sepas exactamente cuándo, te vas a dar cuenta de que ya no consultas a tantas personas, de que sabes lo que sientes, de que confías en lo que sentiste primero, y desde ahí todo se ordena. Antes de irte o antes de dormir, déjame en los comentarios esta declaración, escríbela como una promesa para ti. Yo tengo la respuesta, dentro de mí. Y dime, si quieres, ¿qué pregunta vas a empezar a hacerle a tu voz interior esta semana? Quiero acompañarte en esto.
Y si este video te devolvió un poder que sentías muy lejano, suscríbete, porque aquí no venimos a darte más voces externas que te confundan. Venimos a devolverte la confianza en la tuya. Y cada semana doy un paso más contigo en este camino. Comparte este video con esa persona que sabes que vive consultando a todo el mundo sin atreverse a escucharse a sí misma, porque tal vez esto sea justo lo que necesita oír para empezar a recuperar su propia voz. Y quédate cerca, porque en el próximo video voy a mostrarte algo todavía más profundo. Cómo distinguir con total claridad la voz del miedo de la voz de tu sabiduría interior, para que nunca más confundas una con la otra. Pero por ahora, ya hiciste lo más importante. Creaste silencio, hiciste la pregunta, y le permitiste a tu voz interior empezar a hablar. Ahora descansa, confía, y deja que las respuestas que ya están dentro de ti vayan apareciendo a su tiempo, claras, sencillas y profundamente tuyas.